Hola, ¿qué tal amigos? Muy buenas tardes. Les doy la más cordial bienvenida a su programa de Frecuencia K. Como saben, Frecuencia K es un canal de YouTube que es auspiciado por el Centro de Estudios de Alta Dirección y que en este horario toca hablar de su programa Antropía Empresarial a través de su servidor Luis Lascurain. Déjame decirles que, bueno, simplemente a manera de introducción, que Antropía Empresarial ha sido un programa que tiene un lema y siempre se ha basado sobre estos principios, y son principios precisamente de la libertad de expresar con responsabilidad y respeto. También es un programa que se ha caracterizado por el derecho a conocer y saber, pero también con la obligación de entender y razonar. Entonces, todo lo que aquí se expone es desde el punto de vista antrópico, es decir, desde el punto de vista de lo que hace el hombre, de lo que gesta, de lo que cambia, de lo que interviene, y que de alguna manera u otra, pues tienen algún impacto, ¿no? Un impacto en nuestro medio, en todo este metaverso que es el universo. Y bueno, el día de hoy tengo un programa, seleccioné un tema que se llama, lo titulé Coherencia de ideas más estructura de discurso es igual a ideología. Lo expresé a través de una ecuación, una suma, pero que precisamente parece ser que la ideología, cuando se tiene coherencia en las ideas y cuando se tiene una estructura en un discurso, se vuelve una ideología, ¿no? Y pareciera hacer esto bien, pareciera decir algo correcto, pero vamos a un poquito a platicar precisamente de qué es la ideología, ¿no? Y como sabemos, bueno, pues las ideologías son ideas, son sistemas de creencias, los cuales excluyen las prácticas ideológicas de una estructura, pues llámese la iglesia, llámese los partidos políticos, llámese algunos grupos que están en pro de alguna circunstancia. Esas son las ideologías, ¿no? Es decir, son ideas que no son compartidas por todos, es decir, las ideologías no son privadas, por supuesto, no son personales, sino dejarán de ser ideologías, y son compartidas precisamente colectivamente. No obstante, las ideologías no aplican a todos los grupos, definitivamente. Es esto, por ejemplo, a las sociedades culturales, a las sociedades lingüísticas, no sé, a una cultura, a una raza, ¿no? A una etnia. Entonces, es donde ahí precisamente las ideologías pues definen las identidades social de un grupo, ¿no? Es decir, a través de lo que creen y postulan, pues solamente ellos se hacen y de alguna manera caracterizan la identidad social de un grupo basado en creencias comunes, en las creencias de su grupo, ¿no? Entonces, tales como, hay precisamente ejemplos, bueno, pues, ¿cuáles son las creencias comunes? Bueno, pues la que practican los movimientos sociales, los partidos políticos, ¿no? Algunas otras sectas que de alguna manera también se basan bajo una ideología, y que de alguna manera, cuando se tiene una ideología, pues de alguna manera caen en un control y organizan otras creencias, por ejemplo, el racismo, ¿no? El feminismo, el machismo, el comunismo, ¿no? Todas estas ideologías, pues por supuesto que pues persiguen, controlan, tienen un fin, comparten esas ideales, y de alguna manera quienes creen en ese tipo de ideologías, pues solamente creen que es un bien común no solo de su grupo, sino incluso para toda una sociedad, ¿no? Entonces, esto ¿cómo se da? Pues precisamente que las ideologías, pues, crecen, se sustentan, existen, precisamente a través de la coherencia de las ideas, de las creencias, perdón, de las ideas de quien la expone, ¿no? De un grupo, obviamente, a través de valores culturales. ¿Y por qué coherencia de las creencias? Porque obviamente ellos manejan valores que, por ejemplo, como la libertad, la igualdad, la justicia. Y digo, de hecho, que obviamente de ese tipo de movimientos hemos visto mucho, y parece ser que todos pelean la misma libertad, todos permiten la misma igualdad, pelean la misma igualdad, todos persiguen la justicia. Sin embargo, siguen habiendo grupos que practican el racismo, el feminismo, el machismo. O sea, es una contrariedad que existan ideologías, pero por el otro lado hay ideologías
que se acentúan, se radicalizan en un pensamiento y un propósito en específico, ¿no? Entonces, estas ideologías o cualquier ideología que ha existido, pues solamente ha cambiado a través del tiempo. Son ideologías que cambian a través del tiempo y son gradualmente adquiridas. Más adelante, ahorita voy a hablar un poquito de la historia, pero precisamente para dar énfasis a esto que acabo de decir, de que las ideologías cambian a través del tiempo. Por supuesto que no son teorías sustentables en el tiempo, no son para toda la vida, sino conforme se va dando pues obviamente la evolución, la modernización, nuevamente el adepto de nuevas esculturas, nuevas eh, um, prácticas, creencias, pues solamente que las ideologías cambian, es un hecho, ¿no? Entonces, la estabilidad de una ideología, así como la permanencia, pues se logra a través de las experiencias, es decir, de una experiencia, un discurso, ¿no? Una experiencia que se convierte básicamente en una presencia, en un movimiento, incluso en un suceso histórico, precisamente para que justificar esa ideología. Entonces, las mismas se justifican a través del tiempo, a través de la experiencia, los discursos. Por tanto, se concreta a ser de carácter personal y contextual. Es decir, pareciera ser que hay un ideólogo, pareciera que hay un representante, pareciera ser que hay una persona que se debe a esa ideología, pero precisamente cae en un contexto que tiende a ser universal, que tiende a ser del grupo, que tiende a ser colectivo y que de alguna manera esa ideología precisamente necesita para tener esa permanencia. De manera, pues obvio que no, pues moriría, caería en ese tipo de cosas. Ahora, las ideologías funcionan para legitimizar la dominación, pero también articular la resistencia en las relaciones del poder. Es decir, una ideología, pues solamente quieren legitimizar su movimiento, ¿no? Quieren dominar, quieren de alguna manera imponerse, pero también son ideologías que tradicionalmente se han manifestado y se han presentado o representado para articular su resistencia a un cambio, la resistencia obviamente a un valor, a una cultura, a un organismo como la iglesia, ¿no? Por ejemplo, la atacan mucho a través de diferentes posturas ideológicas. De hecho, el discurso es el medio de expresión de la ideología. Por eso precisamente este programa se llama Coherencia en las ideas más un discurso, es igualmente ideología, porque precisamente cuánto hemos visto tanta gente que está en un discurso, que maneja precisamente domina la prosa, domina obviamente el verbo, y de alguna manera pues obviamente expresan constantemente a través de una coherencia, de una lógica que parece ser que es un valor universal y que todo el mundo estamos aspiracionalmente de acuerdo a que las cosas cambien, a que haya una resistencia. Sin embargo, si en una ideología, sin un discurso, sin una parte escrita y de alguna manera alentadora, emotiva, pues obviamente no, una ideología no tiene sentido, y más en estas épocas. Fíjense bien, la ideología manifiesta varias cosas. Primero es que el hablante y el destinatario como miembros de un grupo, es decir, el que está hablando y a los que se dirigen, automáticamente los hace sentir que son miembros de ese grupo, que son pertenecientes a ese movimiento. Obviamente, en esta ideología siempre hay una presentación positiva del nosotros, es decir, de nosotros que practicamos esta ideología, y la negativa de ellos, los que están en contra de esta ideología. Están el que expone una idea, un movimiento como tal, está nuestras cosas buenas y sus cosas malas de los otros, ¿no? O sea, precisamente hace rato decía que la ideología es precisamente para un medio de expresar y en ponerse en contra, ¿no? De expresar y de alguna manera manifestarse en contra de algo, pero que precisamente lo que maneja la ideología a través de un discurso y a través de una coherencia de ideas, pues lo que dice es que obviamente tengo que hablar cosas buenas de mí y las cosas malas de los demás. Obviamente resta énfasis, una ideología, un ideólogo, una persona que está en un discurso, resta siempre énfasis a las cosas malas propias.
O sea, si hay algo malo, se resta énfasis. No tiene sentido. O sea, es continuar con el movimiento. Es continuar con la revolución. Es continuar con el pensamiento, ¿no? De alguna manera, es hablar temas positivos y negativos, pero que caen en nosotros los positivos y ellos los negativos. O sea, siempre hay un culpable y siempre hay un salvador, ¿no? De hecho, ahorita más adelante voy a citar pues casos concretos, ¿no? De todos estos ideólogos que hablan de que ellos están bien y los otros están mal, ¿no? Obviamente, la coherencia de sus ideas, una coherencia local, está basada en medios prejuiciosos de los demás. Es decir, la ideología, el movimiento, lo que yo defiendo está en función de lo que están haciendo mal los demás, más no lo que yo también hago mal. Entonces, ¿qué pasa? Que pues obviamente el léxico de una ideología a través de su discurso siempre va a ser la lucha por la libertad, la lucha por la igualdad, ¿no? La justicia, el respeto, ¿no? Y eso, pues, ¿cuántas veces lo hemos visto, ¿no? Vivimos un mundo perfectamente lleno de inequidad, de justicia, de falta de libertad, ¿no? Precisamente por eso decía ahorita este programa, tiene el derecho, la libertad de saber y conocer y expresar con respeto, ¿no? Entonces, por tanto, la ideología no se presenta como una presentación, como una situación mental propia, ¿no? Sino que se expresa a través y en términos de la estructura de un discurso que la expresa, la representa y que obviamente de alguna manera la describe y que muchas veces le llaman ellos el movimiento, el movimiento, la revolución salvífica, mesiánica, que me va a dar, vuelvo a lo mismo, a los valores universales, que es la libertad, la justicia, la equidad, el respeto y no sé qué tantas cosas más, ¿no? Entonces, pues obviamente, una ideología, hay ideologías buenas, por supuesto, y hay ideologías malas, o no tan buenas, pero precisamente en una ideología, o dentro de una ideología hay dominación, hay un acto de dominio, hay un acto de discriminación de los que no piensan como yo, y obviamente hay un acto de presión y de exclusión a la resistencia, o por la resistencia. Entonces, pareciera ser que las ideologías de los diferentes personajes que hemos conocido a través de la historia y que conocemos actualmente, si no piensas como ellos, a través de sus ideas coherentes y sus discursos salvíficos, estás en contra. Estás cayendo en la exclusión automáticamente. Y eso sí que eso es un equívoco, porque precisamente vamos a ver algunos ideólogos, algunas personas que implementaron su ideología, la expresaron, la llevaron al discurso hasta el cansancio, hasta el cansancio. Y de alguna manera, el tiempo, el juez, el mejor juez de cualquier ideología, es la misma historia. Hablemos de Fidel Castro. Fidel Castro, pues conocemos todos cómo está Cuba al día de hoy, cómo estuvo Cuba. Pero Fidel Castro en su ideología y su revolución cubana, pues quería obviamente y derrocó, quitó del poder al dictador, se llamaba Fulgencio Batista, en 1959, una cosa así, ¿no? Quitó al dictador. Entonces, llega la ideología de la Revolución Cubana, permanece más de 50 años en el poder, y la historia dice que esa revolución fue todo menos de su revolución, sus principios, su ideología. Y aquí se comprueba precisamente que la ideología es pasajera. Otro, Hitler, a través del discurso, el convencimiento, creó una ideología de racismo, de odio, antisemitista. Carlos Marx, con su ideología del socialismo y el comunismo, y que sabemos que la historia, pues el bloque comunista socialista está totalmente quebrantado. La tesis de Marx sobre precisamente el esquema político, económico, social que describe en su socialismo, pues totalmente sin bases. Mahatma Gandhi también fue un ideólogo que llevó sus filosofías de libertad en la natal India,
Nelson Mandela en Sudáfrica, Juan Jacobo Rousseau, otro pensador ideólogo. Entonces, aquí lo que voy es que, y así sucesivamente, actualmente tenemos varias personas que tienen ideas, tienen una ideología, y que quieren que esa ideología es la correcta en un ambiente universal. Y sabemos que la ideología cae a lo largo del tiempo y el mejor juez de los actos y los frutos de una ideología es la misma historia. La misma historia. El bloque socialista y comunista, bajo hoy los actuales ejercicios políticos, sabemos que no es la solución, como tampoco lo es el capitalismo. Déjame decirles un poquito que la ideología tiene rasgos o tiene una tendencia la cual la caracteriza. Y son dos. La primera, la racionalización, y la segunda, su idealización. Cuando hablamos de una ideología desde el punto de vista de su racionalización, estamos hablando que es una ideología que da una explicación según su lógica, según su precepto, según su creencia. Eso es su racionalidad de la ideología. Entonces, por supuesto que las ideologías comunistas, socialistas, obviamente que manejaba Karl Marx y todos los países que se llevan así, pues obviamente tratan de dar una explicación del mundo, de la realidad, de la pobreza, la discriminación, la explotación, las clases sociales, las crisis económicas, según su lógica, según su ideología. Y desde el punto de vista de la idealización, es que todo lo real es asimilado y apropiado por sus ideas. O sea, tenemos que ver la ideología de un movimiento es como que un cristal por el cual todos tenemos que ver la realidad. Entonces, pues obviamente cuando tenemos situaciones en donde hay un choque, pues obviamente la pobreza no se ve desde de un bloque socialista que un capitalista, por supuesto, ¿no? Por supuesto que la existencia de la vida no se ve desde el mismo enfoque de un ateo con un teísta o un deísta, perdón. Porque precisamente tienen sus ideologías, tenemos nuestras ideologías, ¿no? Entonces, y de los cuales incluso hay ejemplos más concretos. ¿Qué tipos de ideologías tenemos? Bueno, pues tenemos, por ejemplo, el liberalismo, tenemos el comunismo, tenemos el nacionalismo, tenemos las ideologías darwinistas, ¿no? El darwinismo social, el capitalismo también, está el patriarcado, está el racismo, está el marxismo, está el conservadurismo, está el reformismo y las revoluciones que han existido. Producto de toda una serie de ideologías. Entonces, aquí la pregunta, aquí yo tengo dos preguntas. La primera es que, ¿cuál es el supuesto carácter objetivo de las ideologías? Y aquí estoy ya poniendo aquí una palabra que se llama objetividad. Porque no se trata de ver con la idealización o con la racionalización desde el punto de vista de una ideología, por supuesto que no. Hay que verlo de un carácter objetivo. ¿Cuál es el carácter objetivo de las ideologías? Si es que existe. Segunda pregunta que yo haría es que, ¿es acaso la ideología la contrafigura de la ciencia? Porque pues obviamente la verdad es, pues obviamente es la que vamos conociendo a través de la diferencia de ciencias, la física, la química, la biología, la astronomía, etcétera, etcétera, ¿no? Pero la ideología, ¿cuál es su figura partiendo de la objetividad? ¿Hacia dónde nos va a conducir? ¿A pensar como otras personas? Fíjense bien, voy a hablar del significado de la ideología. Lo que creo que está pasando. Primero es que la ideología es la práctica, llevada a la praxis, es hacer un sistema de creencias políticas, ¿no? Parece ser que cualquier dirigente, cualquier líder, tiene que tener una ideología. Dos, son ideas políticas, porque hay que hacer política, orientada a la acción de la clase dirigente. Es decir, orientada a ese grupo a la cual quieres compartir tu ideología.
El significado de la ideología yo creo que hoy tiene que ver con la visión del mundo, de una determinada clase o grupo social y que encarnan o articulan los intereses sociales de una clase. Alguna vez yo escuché una frase que decía, una ideología representa los intereses de alguien. Entonces, esa visión del mundo que queremos dar a través solamente de una articulación de intereses sociales de una clase, como son los partidos políticos, como son los movimientos revolucionarios, etcétera, etcétera, pues básicamente es una visión del mundo que quieren articular. Pero ¿dónde está la parte objetiva? Uh, Desgraciadamente, voy por las últimas reflexiones. Esto que estamos hablando de ideología, todo esto que he estado hablando desde el principio y que lo he tratado de ver desde una manera de definición, características, y ahorita de alguna manera aterrizarlo y dar algunos ejemplos, hablar de ideología al día de hoy está muy por el contrario del término que fue acuñado en 1801 por un francés filósofo que se llamaba Antoine de Stout. 1801. Y él fue la persona que acuñó el término de ideología y que de alguna manera lo quería llevar, o él se refería a la parte de la ideología en donde para él se refería a una nueva ciencia de las ideas, donde creía descubrir los orígenes de las mismas de forma objetiva y pudiera ser reconocida incluso como las demás ciencias establecidas como la biología, la física y la química. De ahí nace la biología, 1801. Y hoy, ese término que Antoine de Stout acuñó y trató de llevarlo a la parte de una ciencia, pues hoy se utiliza como simplemente como precisamente una coherencia de mis ideas y que a través de un discurso para convencer a una masa. Esa es la ideología y lo que practican el día de hoy. Vuelvo a repetir, el mejor juez de cualquier ideología, pueden incluso ver de la de marxista, darwinista, todas las ideologías que han existido de los grandes pensadores o de pensadores o de personas que con su carisma hicieron movimientos, Simón Bolívar, Hugo Chávez, Fidel Castro, no sé, tantas personalidades que han existido. La historia es el mejor juez que nos va a dar la respuesta si ese movimiento idealista trae un bien común, no común a un grupo, sino común a nuestra sociedad. Y segundo, segundo punto es que las ideas o las creencias de las personas, pues de alguna manera nos hacen sentido cuando recibimos un beneficio. Pero no las mismas ideas acomodan a toda una sociedad. El ejemplo de hoy, de esta época, en este agosto 27 de 2022, es que el sistema educativo de México está siendo cambiado, producto de la transformación de un movimiento y una ideología llamada 4T, en donde no tiene más que un tinte más ideológico y menos pedagógico. ¿A dónde nos va a llevar tanta ideología? ¿A dónde nos va a llevar tanto fanatismo? Cuando la educación, si lo quieren ver como movimiento, es la base de la productividad y crecimiento de un país. Es la base de crecimiento y productividad y sobre todo de competitividad de un país. Es la base de desarrollo del ser humano. Entonces, ante la educación, existe precisamente una disciplina que se llama pedagogía. Y que se está haciendo a un lado, se está soslayando la pedagogía por un movimiento de idealista. Es más ideología que pedagogía. Porque hay un movimiento de transformar la sociedad. A nadie le preguntaron si la 4T era o cualquier otro movimiento
era benéfico para mí, o para mi compañero, para mi familiar, para mi conocido. A nadie. Entonces, tanta ideología, ¿a dónde nos va a llevar? ¿Dónde está la objetividad de esa ideología? ¿Por qué se excluye? Porque no es incluyente. Señores, les dejo este breviario, este breve ensayo de lo que es la ideología. Y que cuando veamos que a través de un discurso, una persona con su coherencia de sus ideas nos está tratando de decir algo, hay que entender que estamos hablando cuál es su ideal. Escrito está en la Biblia que no hay que alabar a un hombre hasta que no lo escuches hablar y no entiendas sus pensamientos. Porque entonces, si eso no lo haces, automáticamente él pensará por ti. Él actuará por ti. Y te llevará quizá a un lugar donde no quisieras estar. O te va a llevar a un lugar donde necesariamente no es el mejor lugar para llegar. Les agradezco, espero que esto sea de reflexión, sea de su interés, sobre todo para su propio beneficio y desarrollo. Muchas gracias, les agradezco, nos vemos a la siguiente. Que tengan buen día y que Dios bendiga este país que tanta falta nos hace. Muchas gracias, hasta luego.